Bueno, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Gallo Pineda, soy R2 de Dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar y mi tutor es el doctor Mario Linares Barrio. Y hoy vamos a presentar la segunda parte de un total de 2 sesiones que tienen por objetivo hacer una revisión, bueno, un poco en superficie de lo que sería la Guía Española del Linfoma Cutáneo Primario, que va a sacar una revisión de la misma para este 2021, que todavía está en provisional. Haciendo un pequeño repaso de lo del otro día, recordar que los linfomas cutáneos primarios se caracterizan por tienen una característica común e imprescindible, y es que en el momento de su diagnóstico no tienen que presentar enfermedad ni a nivel ganglionar ni a nivel visceral, teniendo 2 excepciones. Por eso hay 2 asteriscos, que serían la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, que siempre se van a considerar primarios, aunque en su diagnóstico haya afectación extracutánea. Remarcar una vez más la importancia de la correlación clínico-patológica en el diagnóstico de estas entidades, porque tendremos entidades muy parecidas entre ellas, incluso en ocasiones idénticas a nivel histopatológico, y la clínica va a ser la que nos dé la diferencia o la clave diagnóstica en muchos de estos casos. Tenemos linfoma cutáneo primario de células T y de células B. Los de células T corresponden al 75% de los mismos y los de células B al 25%. Y bueno, el otro día empezamos viendo los de células T. Por hacer un pequeño repaso de la última sesión. Recordemos que, bueno, según la clasificación de la OMS-ORTC de 2018, estos serían los subtipos de linfomas cutáneos primarios de células T. Yo los dividí en 2 partes. La primera parte sería la que vimos en la primera sesión, que corresponden prácticamente al 67% del total de casos de linfoma cutáneo primario, y serían la micosis fungoide con sus variantes, el síndrome de Sézary y las proliferaciones linfoides cutáneas primarias CD30 positivo. Hoy vamos a ver cómo la segunda parte de esta tabla, que es la siguiente. Son entidades mucho menos frecuentes que las anteriores, como podemos ver en los porcentajes, y sumándolas todas, pues representan aproximadamente un 10%. Antes de empezar a explicar estas entidades, hacer una puntualización. En la guía no vienen explicadas una por una, de momento no, al menos en la versión provisional, por lo que con un fin un poquito más didáctico, lo que he decidido hacer es centrarme en estas 4, que son como categorías así más independientes, y explicar un poquito más de cada una. Y este cajón desastre, que es, bueno, es conocido como linfoma cutáneo primario periférico T infrecuente, pues eso no lo vamos a ver, porque si no la sesión pues no da tiempo a abarcarlo todo. Y entonces, sin más vueltas ni rodeos, pues empezamos con la leucemia y linfoma de células T del adulto. Bueno, es una leucemia y linfoma muy frecuente, de menos del 1%, y si lo traducimos a casos por habitante, serían unos 0,015 casos por cada millón de habitantes año. Es algo muy frecuente. Estas son unas células características que presentan, que son unas células en flor, que después veremos otra vez. Y es una leucemia o linfoma que está muy relacionada con la infección por el HTLV1, o el virus linfotrópico humano 1. Y se va a dar principalmente en zonas endémicas, pues donde este virus sea más prevalente. Principalmente estas zonas son sureste de Japón, Caribe, Centro y Sudamérica y el África intertropical. El HTLV1 es un retrovirus de RNA que se transmite por fluidos, como la lactancia, biosexual, transfusiones o usuarios de drogas por vía parenteral. Es un virus que se adquiere y requiere una larga incubación, incluso de más de 20 años, hasta que pueda dar esta leucemia linfoma de células T del adulto, y por ello se presenta en gente de entre los 50 y los 70 años. Es un linfoma, por desgracia, agresivo, con una supervivencia a los 5 años del 25%. Por no meterme mucho en materia, porque esto es súper extenso, decir que tiene 4 formas clínicas: la aguda, la crónica, la linfomatosa y la latente. Las 3 primeras, que representan más del 85% de los casos, son muy agresivas y de mal pronóstico, y la única que puede tener un poquito de mejor pronóstico sería la latente o smoldering. Esto es importante de cara al tratamiento, que después lo veremos. Es un leucemia linfoma que es sistémico, pero hasta el 50% de los pacientes que lo tienen van a presentar lesiones cutáneas, y mucho más importante, hasta en un 30% es la primera manifestación. Por lo que nos viene bien conocer la entidad, porque además los casos que se diagnostican a través de la piel suelen tener un mejor pronóstico. Pues seguramente... a ver, perdón un segundito. Un momentito que tenemos... Ya.
suelen tener mejor pronóstico, seguramente porque se detecten en estadio más temprano y se pueda tratar de una forma pues más precoz. Y tiene un amplio diagnóstico diferencial porque sus manifestaciones clínicas son muy variadas y entre ellas pues la micosis fungoide. Esto puede ser una leucemia linfoma T de células del adulto. Estas plagas, eritematodes descamativas, situadas en el tronco, ¿no? Un poquito así. Pero también puede ser esto, ¿vale? Aquí tendríamos lesiones más nodulares, tendríamos lesiones grandes, tumores ulcerados, otras en las que la manifestación es solo subcutánea, sin conservando la epidermis, y bueno, esto es un poquito parecido a la imagen interior. Entonces tiene unas manifestaciones clínicas muy variadas. A nivel histológico, lo más característico, lo que hemos visto en la primera diapositiva, que es la presencia de linfocitos T atípicos con un núcleo hiperlobado, que se conoce como células en flor o flower cells. Muy frecuente el epidermotropismo y los microcesos de Pautrier, que bueno, eso va a ser motivo de hacer diagnóstico diferencial con la micosis fungoide a nivel histológico. Y como detalle, estos microcesos de Pautrier son muy grandes, que ahora veremos una imagen. Y también encontramos fenómenos de foliculotropismo y angiocentricidad, pues bueno, en relación un poco con su mal pronóstico. A nivel de inmunohistoquímica son linfocitos T helper, CD4 positivo. Tendremos marcadores PAN-T como CD2, CD3 y CD5 y es frecuente la pérdida de CD7. Bueno, estos serían los linfocitos T con los núcleos hiperlobados o células en flor, que son pues bastante característicos. En esta imagen de aquí vemos esos microcesos de Pautrier, pero que son gigantes, son muy grandes. Y la inmunohistoquímica pues teñiría, aquí tenemos estos microcesos también, CD3, CD5 como marcadores PAN-T, CD4 por linfocitos T helper y el CD7 pues en este caso es negativo, que es algo frecuente en este linfoma. Como detalle, no solo la infección del HTLV1 es suficiente para desarrollar el linfoma. Se especula que además se requiere que haya ciertos factores genéticos o incluso algunos factores ambientales para que en conjunto den lugar al linfoma. Algunos de ellos, así por nombrarlo, pues son la sobreexpresión de PD1 o modificaciones en el CCR4 que podrían ser dianas para su tratamiento de aquí a un futuro. Actualmente el tratamiento pues, depende un poco de la forma clínica. La forma latente o smoldering, que es la única así de un poco de mejor pronóstico, en ella es aceptable el seguimiento, simplemente seguimiento, porque en cualquier momento se puede volver una forma agresiva. Y en el resto de formas clínicas que son más agresivas, pues el tratamiento siempre es sistémico con esquemas de poliquimioterapia, trasplantes de precursores hematopoyéticos y también pues cidobudina o interferón, bueno, el uso de interferón. Muy importante la punción lumbar en todos los pacientes porque hasta un 20% asocia afectación del sistema nervioso central y en cuyo caso habrá que poner fármacos que atraviesen la barrera hematoencefálica, como el metotrexato. Y hay nuevos fármacos que se están investigando. Como detalle, pues el mogamulizumab, que va contra el CCR4, como hay mutaciones detectadas en estos pacientes, pues podría ser de utilidad. Y también otros inmunomoduladores como la lenalidomida. El siguiente tipo sería el linfoma T subcutáneo tipo paniculitis, que también, de nuevo, es el segundo de la tabla y es una entidad bastante infrecuente. En este caso no son linfocitos T helper, sino son citotóxicos, CD8 positivo, y es característico el fenotipo del TCR alfa-beta. Es importante porque antes, dentro del linfoma T paniculítico, se englobaba tanto a los alfa-beta como a los gamma-delta, pero se vio que los gamma-delta tenían un comportamiento clínico mucho más heterogéneo y más agresivo, mientras que los alfa-beta tenían un comportamiento más homogéneo y más indolente. Por eso ahora se han separado en dos entidades diferentes y el gamma-delta estaría en el cajón desastre que he dicho antes, que bueno, que no voy a explicar, pero está ahí metido. Afecta sobre todo a adultos jóvenes con una historia de paniculitis benigna, aunque también hay casos que se han descrito en niños. Y esto es interesante, hasta un 20% de los pacientes asocia un trastorno autoinmune, principalmente lupus eritematoso sistémico, lo cual va a dificultar muchas veces el diagnóstico a nivel histológico. Y como ya hemos dicho, pues tiene un curso homogéneo y generalmente indolente, a diferencia de los gamma delta. Son nódulos o placas localizados en profundidad, habitualmente no ulcerados y suelen ser lesiones que son únicas, pero en ocasiones también pueden ser múltiples, al fin y al cabo, pues imitando una paniculitis. Tiene predilección por las piernas y por el tronco y cabe la posibilidad de que se resuelvan espontáneamente dejando una zona de lipotrofia. Como es de buen pronóstico, es indolente, la diseminación intracutánea es infrecuente. Y después decir que algunos pacientes, por desgracia, sí que presentan formas con síntomas sistémicos, con fiebre, malestar general, pérdida de peso y alteraciones analíticas como citopenia o incluso de prueba de función hepática, llegando un 15% a desarrollar un verdadero síndrome hemofagocítico que puede poner en peligro la vida del paciente.
Estas serían imágenes, pues bueno, son muy sugerentes, típicas de paniculitis, sobre todo en piernas y en tronco, es lo más frecuente, aunque vemos que también puede afectar a extremidades superiores. A nivel de histología, pues vamos a ver una proliferación de linfocitos que solo va a estar, o bueno, está limitada a nivel de hipodermis o tejido celular subcutáneo, respetando habitualmente dermis y epidermis, porque no suelen estar ulcerados. Y lo que sí vemos va a ser necrosis de estos adipocitos. Principalmente los linfocitos se disponen ocupando el lobulillo y pues se puede apreciar lo que se conoce como fenómeno de rimming, que es la disposición de los linfocitos rodeando al adipocito, que ahora vamos a ver una foto, y los septos están discretamente engrosados. En aquellos casos que se asocia el lupus eritematoso sistémico, que hemos visto que hasta un 20% asociado a enfermedades autoinmunes, veremos degeneración vacuolar de la basal, de la epidermis, depósitos de mucina e infiltrados perianexiales o perifoliculares. A nivel de inmunistoquímica, lo que hemos dicho ya, son citotóxicos, CD8 positivo, y su TCR, pues alfa-beta, que es lo más característico de esta entidad. Tiene un elevado índice proliferativo de más del 50% y como dos inmunistoquímicas importantes para su diagnóstico diferencial sería el CD56, que es negativo, y que sirve para el diagnóstico diferencial con el paniculítico gamma delta, que aquí sería positivo, y con el linfoma NKT, que ahora después lo veremos, que también sería CD56 positivo. Y la transformación de células grandes, pues CD30 positivo es infrecuente, ¿vale? Imágenes, aquí veríamos el fenómeno, bueno, aquí vemos una afectación predominante a nivel de hipodermis, respetando lo que es dermis y epidermis. Y aquí veríamos estos adipocitos rodeados por círculos de linfocitos, que es el fenómeno que se conoce como rimming. Hemos dicho ya que era de buen pronóstico, generalmente indolente, con una supervivencia a los 5 años de más del 80%, y nos sirve para saber o para recordar que toda sospecha de paniculitis debe de ser biopsiada, ya que puede ser que estemos ante un paciente que realmente no sea una paniculitis real, sino que sea un linfoma paniculítico. El tratamiento en lesiones solitarias, radioterapia, y cuando las lesiones son más extensas, pues va a depender mucho de que asocien o no este síndrome hemofagocítico, el cual pues, condiciona mucho el pronóstico del paciente. Si no lo asocia, dosis medias o bajas de metotrexato y ciclosporina suele ser suficiente. Si vemos riesgo de síndrome hemofagocítico, pues ya el tratamiento tiene que ser mucho más intensivo, con dosis altas de corticoides, ciclosporina, esquemas de poliquimioterapia o incluso trasplantes de precursores hematopoyéticos. Ay, descansito. La siguiente entidad es el linfoma NKT extranodal de tipo nasal, también terriblemente infrecuente, un 1%. Y en este caso, pues, bueno, el primero que hemos visto eran CD4 positivo, el siguiente era CD8, y en este son principalmente a partir de células NK, pero también hay casos, aunque menos frecuentemente, que son TCD8 positivos. Este también se asocia a una infección, como en el otro caso era el HTLV1, aquí sería el virus de Epstein-Barr, y de la misma forma también se encuentra en áreas endémicas como Asia, América Central y Sudamérica, por el mismo concepto que antes, porque se cree que no solo es suficiente con la infección crónica del virus, sino que además se requieren ciertos factores genéticos o incluso ambientales para que se desarrolle este linfoma. Y afecta principalmente a varones ya de 50 a 70 años de edad, después de que se haya dado este tiempo de incubación. Su presentación clásica es a nivel centrofacial, es un tumor muy destructivo, de hecho antiguamente se le conocía como granuloma letal de la línea media, con esa palabra de letal pues ya nos hace una idea de lo agresivo que es. Y bueno, se presentan frecuentemente ulcerados, pueden perforar el paladar y pueden infiltrar todo lo que esté cerca, órbita, glándulas salivales y senos paranasales. La localización más frecuente es a nivel de cavidad nasal y nasofaringe, y su segunda localización más frecuente sería la piel. En pacientes que debuten con formas que sean exclusivamente cutáneas, es importante hacer una exploración de la cavidad nasal activa, porque es una afectación que puede ser silente y, bueno, por ello no dar síntomas, y si no hacemos una exploración activa, puede, cuando nos demos cuenta, ya esté muy avanzada. De nuevo, como es letal, como es de mal pronóstico, la diseminación a órganos internos pues va a ser frecuente. Y hay posibilidad de síntomas sistémicos y también de síndrome hemofagocítico, lo cual condiciona mucho el pronóstico. Esto sería la presentación más típica. En este caso, incluso podríamos pensar que esto puede ser una celulitis, que es uno de sus principales diagnósticos diferenciales en muchos casos, pero
ya veríamos si lo dejamos evolucionar que sería un tumor muy destructivo que iría, bueno, básicamente arrasando con todo lo que tiene en su camino. También se puede presentar de forma primaria en otras zonas de la piel, no necesariamente en cavidad nasal o rinofaringe, y se puede presentar tanto como estos, estos nódulos aquí eritematosos, respetando la integridad cutánea, o no, presentarse como lesiones completamente ulceradas. A nivel histológico, la celularidad es muy variable. Tenemos de linfocitos casi normales a linfocitos muy grandes, muy pleomórficos, como una marcada atipia. La afectación predominantemente profunda, hipodermis y dermis. Y bueno, en los casos que esté ulcerado, pues también epidermis. Y lo que es muy importante, fenómenos de angiocentricidad y angiodestrucción, lo cual va a condicionar su pronóstico mucho con esos fenómenos de necrosis y de ulceración. A nivel de inmunohistoquímica es fundamental demostrar la infección por virus de Epstein-Barr mediante técnicas como pueden ser la hibridación in situ para EBER o la inmunohistoquímica de la proteína LMP1. Después, en otros marcadores, como hemos dicho antes, el CD56 positivo de las células NK nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial con el linfoma paniculítico, que es la entidad anterior. Y como hasta un 20% de estos casos de linfoma NKT extranodal son CD8 positivos, el reordenamiento clonal del TCR también puede ser de ayuda para el diagnóstico. Aquí tendríamos dos imágenes, se ve, bueno, aquí como una zona muy difusa infiltrada por linfocitos, que si viésemos mayor aumento veríamos ese pleomorfismo tan marcado. Aquí en este caso tiene incluso una zona de Grenz, ¿no? Respetando la parte más superficial de dermis y epidermis, y este sería una inmunohistoquímica marcando CD56. Vemos como la población neoplásica ocupa todo el espesor de esta dermis. A nivel del diagnóstico diferencial, pues va a depender mucho de cómo se presente. Puede ser con una celulitis, en paciente inmunodeprimido, mucho cuidado con la mucormicosis rinocerebral. También puede imitar a vasculitis como la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener. Y también otros tumores como un carcinoma espinocelular, otros linfomas cutáneos primarios. Respecto al tratamiento, pues bueno, las lesiones que son solitarias, sobre todo en la región nasal, se puede usar de forma exclusiva radioterapia, y en enfermedad diseminada ya pues tiene que ser un tratamiento bastante intenso, habitualmente con esquemas de poliquimioterapia que incluyan el asparaginasa, que es como lo más característico de estos esquemas. Y ya como última entidad que vamos a ver, que no la última que exista, existen muchas más que no vamos a ver, pero bueno, sería la infección crónica activa por virus de Epstein-Barr. También la tenemos aquí, menos de un 1%. Y bueno, esto es un proceso linfoproliferativo, bien por linfocitos T, en un 60% de los casos, o bien por células NK, benigno, que se induce por una infección crónica de virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus ADN con capacidad oncogénica que infecta al más del 90% de la población. Entonces, como infecta a tanta gente y digamos que estas entidades que vamos a ver ahora son tan poco frecuentes, obviamente, bueno, resulta obvio, al menos en la literatura se puede leer así, que la infección crónica por el virus no es un factor suficiente, sino que requiere seguramente de algún factor genético, incluso ambientales, que desconocemos, que están por investigar. Y por eso los casos se concentran como en zonas endémicas, como el sudeste asiático y Latinoamérica, como los casos anteriores que hemos visto también relacionados con virus. El diagnóstico tiene, para diagnosticar a un paciente con una infección crónica activa de virus de Epstein-Barr, hay 4 requisitos que son los siguientes. El primero es que tenga síntomas, en concreto un síndrome mononucleósico de más de 3 meses de duración. El siguiente es demostrar que existe el virus de Epstein-Barr en sangre periférica, con más de 10 copias por miligramo. Después, una demostración histológica también de esta enfermedad y de proteínas virales de virus de Epstein-Barr en la muestra. Y por último, que ese paciente que presenta estas 3 características no esté inmunosuprimido, no tenga ningún tumor maligno y no padezca ninguna enfermedad autoinmune, que son como descartarían este tipo de diagnóstico. Tenemos dentro de la infección crónica activa por virus de Epstein-Barr, tenemos 2 entidades. La primera de ellas es la alergia grave a la picadura de mosquito, ¿vale? Esta entidad está mediada principalmente por células NK, se centra en los casos en Japón y México y tiene un alto riesgo de síndrome hemofagocítico, con ello pues también de la muerte, y también puede desarrollar linfomas o leucemias sistémicos.
Básicamente es una persona que, bueno, que está sana, le pica un mosquito y a partir de esa picadura hace una reacción exagerada. Empieza con un cuadro de eritema, de ampolla, de necrosis y de ulceración grave asociando síntomas sistémicos como fiebre alta, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, difusión hepática, proteinuria y hematuria. Todo esto por la picadura de un mosquito. Una reacción como muy exagerada. Después de esto, digamos que los síntomas, si se controlan y si no hace un síndrome hemofagocítico, suelen remitir y el paciente pues, se vuelve a encontrar otra vez perfectamente hasta que le vuelva a picar otro mosquito. Son pacientes que tienen que ser seguidos a largo plazo porque, bueno, por distintos motivos. Primero, la picadura de un mosquito, cualquiera de ellas puede acabar desembocando en un síndrome hemofagocítico con la muerte del paciente incluso, y también porque a largo plazo pueden hacer leucemias o linfomas sistémicos, entonces pues hay que seguirlo porque no se sabe cuándo puede debutar. Y la siguiente enfermedad sería la enfermedad linfoproliferativa tipo hidrovacciniforme, que esta está más mediada por los linfocitos T. También en Asia y Centro o Sudamérica. También tiene un riesgo de síndrome hemofagocítico y de linfoma o leucemia a nivel sistémico. Y básicamente, bueno, esto empieza como unas lesiones similares a lo que sería el hidrovacciniforme en zona, bueno, la teoría es que el virus de Epstein-Barr, por medio de ciertas proteínas que tiene, induce fotosensibilidad en algunos pacientes. Entonces, cuando ellos reciben radiación solar, sobre todo es muy característico en la punta de la oreja, en primavera o verano, salen como unas pequeñas pápulas o incluso ampollas que se ulceran y que después curan espontáneamente. En el caso de estos pacientes que tienen esta infección crónica por virus de Epstein-Barr, empezarían con episodios de hidrovacciniforme típica, normalmente limitados a zonas fotoexpuestas, y según se fuesen repitiendo estos episodios, cada vez serían más extensas las reacciones, apareciendo estas lesiones incluso ya en zonas no fotoexpuestas y asociando edema facial y síntomas sistémicos como fiebre, linfadenopatía y hepatosplenomegalia ya en estadios más avanzados. Y esto sería un paciente, por ejemplo, ya con una hidrovacciniforme más avanzada, que ya no vemos que no se limita a las orejas, sino que le coge toda la cara y demás. Y aquí ya sería asociando ese edema centrofacial tan característico. Y recordar que pueden desarrollar un síndrome hemofagocítico o una leucemia o linfoma sistémico. Y esto suele tener bastante mal pronóstico, este tipo de casos. Y bueno, no, esto es la caleta. Esto es un pequeño descanso porque ahora vienen los linfomas de células B. Para respirar un poquito, que son el 25% del total de linfomas cutáneos primarios. Y bueno, vamos a verlo rápidamente. Tiene una incidencia de 3-4 casos por cada millón de habitantes, es más frecuente en hombres, la quinta sexta década de la vida, y habitualmente son indolentes. Tenemos 5 entidades, ¿vale? Simplemente recordar que los de célula grande son malos. Este de aquí, difuso de célula grande tipo pierna, y el linfoma B de célula grande intravascular, tienen mal pronóstico y el resto tienen buen pronóstico. Entonces, bueno, si lo sumamos todos, son más o menos un 26% del total del linfoma cutáneo primario. Y vemos como si sumamos centro folicular y zona marginal, es un 21%, es decir, de este 26%, el 21% son de buen pronóstico. O sea que en general los linfomas cutáneos primarios de células B son de buen pronóstico. Vamos a empezar por el centro folicular. 1 o 2 casos cada millón de habitantes. Este es el paciente de prototipo, hombre de 50-60 años, y histológicamente encontramos una proliferación de centrocitos y centroblastos, de células de centro germinal, y tienen crecimiento nodular o difuso, que ahora lo veremos. Clínicamente son placas, nódulos o tumores, principalmente en tronco o en cuello y cabeza, ¿vale? Y se pueden presentar como lesiones únicas, T1, lesiones múltiples agrupadas, un T2, o lesiones múltiples diseminadas por el cuerpo, que ya sería un T3. Y después tiene otras muchas formas clínicas que no vamos a entrar en ellas. Esto puede ser un linfoma cutáneo primario centrofolicular, con estas pápulas en la línea de implantación, y esto de aquí también, que sería más bien placas, ¿no?, en la zona escapular izquierda. Histopatológicamente vemos una afectación principalmente dérmica, respetando la epidermis, una zona de Grenz, y histológicamente podemos tener una afectación más nodular, un patrón mixto, nodular y difuso, o completamente difuso, que habría que hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma primario cutáneo primario de célula grande tipo pierna, que después lo veremos. Inmunistoquímicamente es CD20 positivo porque es un marcador de células B, y a nivel también tiene marcadores del centro germinal. Destacar la positividad de BCL6, que después va a ser útil para el diagnóstico diferencial. Algunos tumores, bueno, linfoma cutáneo primario centrofoliculares, presentan BCL2 positivo.
Esto es un poco, cuando tenemos un paciente así, el diagnóstico es un poco más difícil porque digamos que el BCL2 positivo es muy típico del linfoma folicular a nivel sistémico. Entonces, si tenemos un paciente con una sospecha de linfoma cutáneo primario con un BCL2 positivo, pues tenemos que hacer las pruebas pertinentes para descartar la afectación sistémica, sobre todo si asocian CD10 positivo, que suele ser positivo el CD10 en los casos sistémicos y negativo en los casos cutáneos primarios. Y aquellos casos que sean BCL2 positivos de los cutáneos primarios, aunque presenten esta proteína, no suelen asociar la translocación 14-18 que sí encontramos en el folicular sistémico. Esto yo sé que es un poco todo complicado, pero bueno, lo dejo ahí para cuando lo queráis repasar. Esta sería una afectación un poco, bueno, se ve nodular, ¿no? Difusa, que marca mucho con CD20, no marca la población tumoral con CD3, lo que marca aquí sería como la población de linfocitos T acompañante, y vemos como que el BCL6 sí que es positivo. Si os fijáis, entre el CD3 y el BCL6, perdón, veis aquí marca lo que no marca aquí. ¿Lo veis que se ve muy bien? El CD10 es negativo en población tumoral y bueno, con eso ya más o menos suele estar hecho el diagnóstico. Tenemos una carita sonriente porque el pronóstico es muy bueno, con una supervivencia a los 5 años del 95% o más. Recidivas en todos los linfomas cutáneos B, las recidivas son frecuentes y suelen ser en torno a un 40%, bien donde se presentan inicialmente o a distancia. Como es de buen pronóstico, la carita sonriente, la afectación extracutánea es muy infrecuente, de un 10%. Y tendrá peores pronósticos aquellos que tengan un patrón difuso en histología, con predominio de células grandes y localizado en la pierna, que tiene incluso su propia entidad que veremos después. También hay pacientes de mayor edad o de sexo femenino. Ahora vamos al de la zona marginal, en torno al 9% de los casos, y este se parece mucho al centro folicular. De hecho, es prácticamente idéntico y he marcado en naranja un poco las diferencias que tiene porque creo que así se entiende un poco mejor. El paciente tipo, el mismo, hombre, 50-60 años, y lo que cambia aquí, pues las poblaciones celulares cambian. También hay centrocitos, pero sobre todo destacar la presencia de células linfoplasmocitoides y la presencia de células plasmáticas maduras que van a producir cadenas de inmunoglobulinas, las cuales van a ser útiles para su diagnóstico. La presentación clínica es similar, pápulas, nódulos o tumores, solo que en vez de en cabeza y tronco, va a ser sobre todo en tronco y extremidades superiores, ¿vale? Por eso lo marco en naranjita, porque es un poquito diferente. Las lesiones pues, normalmente son únicas, pero también pueden ser agrupadas o diseminadas, T2 y T3. Y tiene un tipo de lesión que se describe como una lesión anular de base eritematosa que puede presentar nódulos en la periferia, que le dicen que es como un poco más característica a nivel clínico. Esto sería más una pápula, nódulo de borde bien definidos, aislados en un brazo, una extremidad superior, que es una localización frecuente. Y esta es un intento de esa lesión más anular de base eritematosa que se describe en la literatura. La histopatología es predominantemente afectación dérmica, respetando epidermis, zona de Grenz, y la presentación histológica también puede ser nodular y difuso. Todo esto es igual que el centro folicular. ¿Dónde están los cambios principalmente? La inmunohistoquímica. Aquí el CD20 también es positivo, linfocitos B. El BCL2, que solía ser negativo en el centro folicular, aquí es positivo. Y el BCL6, que solía ser positivo en el centro folicular, aquí es negativo. También es negativo CD10, igual que en el centro folicular. Y destacar un poquito la ciclina D1, que suele ser negativo, y este suele ser positivo en aquellos linfomas de zona marginal que son sistémicos, es decir, no en los cutáneos primarios. La translocación 14-18, que no estaba presente en el centro folicular cutáneo, aquí sí puede estar presente hasta el 95% de los casos. Y lo que he dicho antes, que como tiene células plasmocitoides y bueno, esa diferenciación plasmocelular va a hacer que dentro de estos linfomas encontremos cadenas de inmunoglobulina, tanto ligeras, capa blanda, como cadenas pesadas, siendo la más frecuente de todas ellas IgG4. Si tenemos una sospecha del linfoma cutáneo primario de la zona marginal y encontramos una inmunoglobulina distinta de la IgG4, por ejemplo, como es la IgM, tenemos que tener cuidado y descartar formas sistémicas, como por un SALT o un síndrome de Waldenström, donde el componente monoclonal es IgM. Y para esto es muy útil la determinación de genes como el gen MI, ¿cómo es? MI, bueno, ahora lo vemos, el MIP88 o algo así, que es de la macroglobulinemia. Lo tengo ahora después escrito. Vemos esta afectación nodal, respetando con esa zona de Grenz, marcando CD20 positivo. El CD3 positivo que vemos aquí sería la población del linfocitos T acompañante. Y vemos que normalmente son BCL2 positivo, que se ve aquí, muy florido, y el BCL6 y el CD10 suelen ser los dos negativos. Y la IgG4 principalmente, pues también es positiva.
Como particularidad a nivel histopatológico, los linfomas de zona marginal normalmente tienen un núcleo hecho de linfocitos B y T reactivos rodeados de células con diferenciación linfoplasmocitoide. Es importante saber esto porque muchas veces esa población de linfocitos T reactivos del centro de la lesión es muy grande y puede llegar a ocultar la verdadera población tumoral, por lo que muchas veces haciendo un test de clonalidad de TCR, si lo descartamos la clonalidad, pues sabemos que no es un linfoma T, sino que sería un linfoma B. Lo digo porque muchas veces es un poquito confuso a la hora del diagnóstico. De nuevo, carita sonriente, pronóstico excelente, más del 95% de supervivencia a los 5 años, recidivas igual que la anterior, un 40% más o menos, y la afectación extracutánea es infrecuente. Si ocurre, a territorio SMART, tubo digestivo, ganglios parótida, bazo, órbita o médula ósea. Y tendrá peor pronóstico en lesiones extensas al diagnóstico o en lesiones diseminadas. Este ya es de célula grande y como he dicho antes, célula grande es igual a mal pronóstico, ¿vale? También un 4%, cada vez son entidades menos frecuentes. Y lo primero que nos llama la atención que ya no tenemos un varón de 50 a 60 años, sino es una mujer, el paciente típico, normalmente mayor de 70 años. Y vamos a tener también centroblastos, igual que en el centro folicular, pero lo que llama la atención es la presencia de inmunoblastos, que son unas células grandes de núcleo redondo y que son los que le dan el nombre, digamos, a este linfoma. Tiene un patrón de crecimiento difuso, por eso en todos los linfomas de estirpe B tenemos que hacer un diagnóstico de crecimiento difuso, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de linfoma y con un inmunofenotipo de célula B activada, con BCL2 y MUM1 positivo. Aquí ya no hay pápulas y placas, directamente suelen ser ya nódulos y tumores. Y como son tipo pierna, pues se localizan principalmente en la pierna, sobre todo a nivel del tercio distal. Aunque hasta en un 20% puede estar fuera de la pierna, aunque se llame tipo pierna, ¿vale? Crecen muy rápido y tienden a la ulceración. Esto sería una imagen típica, vemos un nódulo bien delimitado en el tercio distal de una pierna. Y bueno, en este caso no está ulcerado, pero frecuentemente pueden estar ulcerados. A nivel histopatológico, pues predominantemente afectan dermis e hipodermis, respetando epidermis, menos si están ulcerados, y la presentación histológica es siempre difusa, no suele ser nodular. Y respecto a la inmunohistoquímica, pues bueno, esto como ya hemos visto muchas cosas y son todas un poco liosas, es como una especie de tabla resumen, en la que rápidamente puedes decir que, como diferencias principales, la inmunoglobulina, que aquí va a ser en zona marginal, hemos dicho que era IgG4, aquí en cambio es IgM y está presente en el 100% de los casos, ¿vale? Y después respecto a genes, el MID88, que es el que quería yo decir antes, que es de macroglobulinemia de Waldenström, aquí es positivo hasta en el 75% de los pacientes, mientras que aquí siempre será negativo. Lo digo porque es útil para hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, los BCL, pues aquí lo dejo resumido un poquito para que tengamos interés y se lo quiera repasar después. A nivel de histopatología, pues bueno, tenemos la hematoxilina eosina, el CD20 positivo marcando la población B, CD3 negativo marcando la población T acompañante, que en este caso vemos que es mucho menos abundante que los casos anteriores, SBCL2 marcadamente positivo y el MUM1 para completar ese perfil inmunohistoquímico de células B activadas. Tenemos una cara triste porque es un linfoma muy agresivo con una supervivencia que ya baja, si antes era mayor del 95%, ahora nos quedamos en un 50 o 60%. Las recidivas son similares, en torno a un 40%, y tiene una diseminación extracutánea, perdón, esto está mal, es frecuente, no sé, se me ha colado la palabra. Este mal pronóstico frecuentemente disemina fuera de la piel, sobre todo a ganglios y sistema nervioso central, y será el peor pronóstico en lesiones pues, multifocales, con mutación del gen que he comentado antes, o con expresión de MIC, BCL2 o BCL6. Y por último, ahora veremos, tendríamos la úlcera mucocutánea B positivo y el linfoma B de célula grande intravascular. El primero es muy sencillo, es una entidad que fue incluida como provisional en 2016 y se da en pacientes habitualmente de edad avanzada e inmunosuprimido, en los que el 100% de los casos vamos a detectar esta infección por virus de Epstein-Barr. Es obligatorio demostrarla para hacer el diagnóstico. Es una úlcera única, superficial y bien circunscrita que se localiza sobre todo en la boca o en orofaringe y como segunda localización más frecuente en la piel. Puede ser multifocal. Y como esto es de buen pronóstico, pues la afectación sistémica es excepcional. Esto es una lesión típica localizada en la boca, esa úlcera. A nivel histopatológico, como curiosidad, tiene unas células conocidas como Reed-Steinberg-like, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el linfoma de Hodgkin, y
igual que en los otros casos con afectación por virus de Epstein-Barr, hay que demostrar que este virus está bien por hibridación in situ para EBER o inmunohistoquímica para LMP1 positiva. Tenemos ya la carita sonriente porque tiene un curso indolente con un pronóstico excelente y el tratamiento va dirigido a la causa de la inmunosupresión. Si resolvemos la inmunosupresión, se resuelve la úlcera. Y por último, el linfoma de célula grande intravascular, como es de célula grande, pues ya sabemos que va a tener mal pronóstico. Es una proliferación de linfocitos B atípicos dentro de vasos de pequeño y mediano calibre, capilares y vénulas postcapilares con fenómenos de oclusión vascular. Puede afectar a cualquier órgano, aunque la piel es el que más frecuentemente se afecta. Y pues bueno, son máculas, placas induradas, purpúricas, telangiectásicas y de aspecto libedoide, que principalmente se presentan en la zona del abdomen, sino región submamaria, parte próxima de extremidades, en general en el tronco. Pueden asentar dentro de un hemangioma, como curiosidad, y tienen una afectación extracutánea muy frecuente, porque recordemos, célula grande, mal pronóstico, frecuente afectación extracutánea, principalmente del sistema nervioso central, pero también hígado, intestino y riñón. Y como es de mal pronóstico, pues también asocia este riesgo de síndrome hemofagocítico. Esta sería una imagen, una lesión limitada al abdomen, en este caso. Y aquí veríamos una imagen histopatológica con luces vasculares dilatadas, a la izquierda marcando CD20 positivo por linfocitos B y a la derecha con CD34 negativo. Tenemos la carita triste, mal pronóstico, linfoma agresivo con una mortalidad mayor del 80%. Y para los casos que se limitan a la piel, pues son un poquito de mejor pronóstico, con una supervivencia a los 3 años de un 22 o un 56%, que tampoco son cifras muy alentadoras. La edad avanzada, afectación intracutánea, trombocitopenia por el síndrome hemofagocítico y la falta de respuesta ante la ciclina, que es como su principal quimioterapia, son factores de mal pronóstico. Y allá este es el último apartado, que es un poco el manejo general de los linfomas de células B. Lo primero, una historia clínica de exploración física completas. Respecto a la analítica, como cosas así más características, pues la beta-2 microglobulina, que lo pedimos siempre en los linfomas cutáneos primarios. Y a nivel de serología, pues virus de Epstein-Barr, por los motivos que podéis entender después de ver esta presentación. Citomegalovirus y Borrelia burgdorferi, el cual también se ha asociado en ocasiones con linfomas de células B. En estudio de imagen, pues bueno, TAC o PEC-TAC, dependiendo de la región afecta. Y en la biopsia, a nivel de médula ósea, aspirado medular, en aquellos que son de buen pronóstico, como el de zona marginal o el centro folicular, la biopsia medular es opcional o aconsejable, mientras que va a ser siempre obligada en aquellos de células grandes, el tipo pierna o el de célula grande intravascular. A nivel ganglionar, pues bueno, se tendrán que biopsiar o extirpar aquellas adenopatías que sean patológicas, se detecten tanto clínica como radiológicamente, o aquellas que no llegan a ser patológicas del todo, pero ya sean muy abultadas, normalmente mayores de 1,5 centímetros de diámetro. Respecto al tratamiento, digamos que aquí lo que hacemos es agrupar a los linfomas de primarios de células B en indolentes y en aquellos que son agresivos. Dentro de los indolentes tenemos principalmente centro folicular y zona marginal, y también a la hora de decir el tratamiento los vamos a separar un poco por el T, ¿vale? En caso de lesiones únicas T1 o de lesiones localizadas T2, estas son como las opciones terapéuticas que tenemos. Es importante saber que en el tratamiento de estos linfomas no va a condicionar el pronóstico que seamos más agresivos, porque por lo que en aquellos pacientes que estén asintomáticos, la observación es una opción perfectamente válida. Si el paciente tiene síntomas y queremos tratar, la opción de elección, que por eso está subrayada, sería la radioterapia local en estadios T1, T2, con dosis de 20-36 Gray, con una respuesta completa prácticamente del 100% y una recidiva del 30%. Recordemos que las recidivas son siempre muy similares, en torno al 30-40%. En lesiones únicas que estén en regiones en las que la cirugía no suponga un defecto estético importante, se puede plantear la extirpación de la lesión, respuesta completa similar con una recidiva similar. El antibiótico también, en aquellos casos con Borrelia burgdorferi, a día de hoy se prefiere el uso de cefalosporina frente a doxiciclina. Y por último, el rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, intralesional, se puede poner en dosis de 10 a 30 miligramos por lesión, 2-3 veces por semana, separando cada sesión entre ellas por un mes. Con una respuesta completa de un 70-90% y con la recidiva, pues siempre más o menos un 40%. Esto sería un caso que vimos antes tratado con rituximab intralesional, que vemos que tiene muy buena respuesta, y esto sería un caso tratado con radioterapia local, ¿vale?
Lesiones multifocales, ya nos quedamos cortos con lo anterior y, bueno, la observación en pacientes asintomáticos vuelve a ser una opción. El rituximab ya no es intralesional, sino ya aquí se pondría de forma sistémica a dosis de 375 miligramos por metro cuadrado intravenoso, 4 infusiones por semana, con esta tasa de respuesta y de recidiva. Y otra opción es el interferón alfa, que es bueno, que tiene una tasa de respuesta más bajita y de recidiva más alta, pero se podría poner muchas veces. Y por último, ya en enfermedades que afecten ganglio o ya órganos, pues tratamientos mucho más agresivos con esquemas de poliquimioterapia tipo CHOP o R-CHOP, normalmente con antraciclina, con respuesta completa del 85% y la recidiva, pues bueno, eso siempre está en un 40%. Cuando ya nos vamos a los que no son indolentes, son los agresivos, de entrada, tanto en el tipo pierna como en el intravascular, el tratamiento es siempre sistémico, ¿vale? Y siempre con esquemas de poliquimioterapia tipo R-CHOP con antraciclinas, asociándonos rituximab, y en aquellos pacientes que sean como más frágiles, podemos incluso no dar la poliquimioterapia y dar el rituximab en monoterapia. Como diferencia entre los dos, en el tipo pierna, esta poliquimioterapia siempre va seguida de radioterapia local, mientras que en el intravascular la radioterapia casi siempre que se usa tiene un objetivo paliativo, salvo en aquellas lesiones muy localizadas donde se puede usar con intención curativa. Para el tipo pierna, pues bueno, hay otras opciones que se están barajando. El ibrutinib parece que funciona, también inmunomoduladores como la lenalidomida. Y en el intravascular, pues, bueno, como hemos dicho antes, disemina mucho al sistema nervioso central. Pues en todos los pacientes tenemos que descartar esta afectación del sistema nervioso central, sobre todo en aquellos que tengan síntomas neurológicos, y asociar a estos esquemas de poliquimioterapia fármacos que sí que atraviesen la barrera hematoencefálica, como por ejemplo el metotrexato o la citarabina. Esto sería pues un poco el resumen de lo que acabo de decir. Linfomas indolentes, linfoma de célula grande tipo pierna y el linfoma de célula grande intravascular. Y aquí sería la úlcera mucutánea, que recordemos que su tratamiento es simplemente retirar la causa inmunosupresora y se resuelve solo. Y bueno, respecto al seguimiento, pues basado en la historia clínica y exploración física, realmente las pruebas de imagen no son necesarias, salvo que sospechemos una recidiva o una progresión. Y la periodicidad suele ser en pacientes que están estables o en remisión completa unos 6-12 meses, mientras que en pacientes con lesiones activas o enfermedad progresiva de 4-6 semanas. Y la duración del seguimiento pues es muy prolongado porque, como hemos visto, sobre todo los linfomas B tienen mucha recidiva, de un 40%, y muy probable que en algún momento estos pacientes vuelvan a hacer alguna clase de recidiva. Y bueno, esto ya sí que he terminado. Este soy yo con una visita al laboratorio con la máquina que determina la proteína S100. Y nada, poco más.